Papá, ¿a dónde vas con esa maleta?, pregunté con la voz entrecortada, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mi pecho. Él no me miró a los ojos, simplemente señaló hacia el establo destartalado donde nuestro viejo buey descansaba sobre la paja húmeda. Ese animal es tuyo ahora, cuídalo bien, porque es lo único que te dejo, dijo con una frialdad que nunca olvidaré. ¿Qué? ¿Te vas? No puedes dejarme sola. Apenas tengo 17 años, papá. ¿Qué voy a hacer sin ti? Vas a sobrevivir. ¿O no? Eso ya no es mi problema. Y así, sin más explicaciones, sin un abrazo de despedida, sin siquiera voltear a verme una última vez, mi padre desapareció por el camino polvoriento que conducía fuera de nuestra pequeña propiedad. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo su silueta se hacía cada vez más pequeña hasta convertirse en nada. El sol caía despiadado sobre mi cabeza y lo único que escuché fue el mugido lastimero de aquel buey viejo que ahora era mi única compañía en este mundo cruel. Pero si crees que esta es una historia de derrota y tristeza, déjame decirte que te equivocas completamente, porque lo que pasó después de ese día cambió mi vida para siempre. Y hoy quiero compartir contigo cada detalle de cómo pasé de tener absolutamente nada a construir un imperio que nadie hubiera imaginado posible. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, quiero pedirte un favor enorme. Necesito que nos ayudes a llegar a los 100 comentarios en este video. Sí, has leído bien. 100 comentarios de personas como tú que están conectadas con estas historias de superación. ¿Por qué te pido esto? Porque necesitamos saber que este contenido te importa, que estas historias inspiran tu vida y te motivan a seguir adelante sin importar las circunstancias. Si llegamos a esa meta, podremos seguir trayéndote más historias increíbles como esta. Historias reales de personas que lo perdieron todo y se levantaron con dignidad y trabajo duro. Además, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque la plataforma funciona de una manera muy específica. Quienes se suscriben y ven los videos completos son recordados primero por el algoritmo. Eso significa que si te suscribes y te quedas hasta el final, serás de los primeros en recibir nuestras nuevas historias. No te perderás ningún contenido inspirador y estarás apoyando este proyecto para que siga creciendo. No lo dejes para después. Hazlo ahora, en este momento, porque tu apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, volvamos a aquella tarde devastadora que cambió mi vida para siempre. Me llamaba Esperanza, aunque en ese momento sentía que ese nombre era una burla del destino. Tenía 17 años recién cumplidos y acababa de convertirme en huérfana de padre vivo. Mi madre había fallecido 3 años atrás por una enfermedad que nunca pudimos pagar para tratar adecuadamente. Desde entonces había sido solo mi padre y yo en aquella pequeña parcela de tierra que apenas producía lo suficiente para no morirnos de hambre. Pero mi padre nunca fue un hombre fuerte de carácter. La muerte de mi madre lo destruyó por dentro. Y poco a poco lo vi hundirse en la desesperanza, en el alcohol, en la amargura. Dejó de trabajar la tierra con la misma dedicación. Se la pasaba sentado bajo el único árbol grande que teníamos, mirando el horizonte como si esperara que algo o alguien viniera a salvarlo de su propia vida. Y ese día simplemente decidió que ya no quería cargar con la responsabilidad de una hija. Tomó lo poco de valor que nos quedaba, metió algunas ropas en una maleta vieja y se fue. Así de simple, así de brutal. Me dejó con un buey que ya tenía más de 15 años. Un animal que apenas podía caminar sin cojear, que tenía las costillas marcadas por la falta de alimento adecuado y cuyos ojos cansados reflejaban la misma derrota que yo sentía en ese momento. Esa primera noche sola
fue la más larga de mi vida. Me senté en el suelo de tierra de nuestra casucha, con las rodillas contra el pecho, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El silencio era ensordecedor. No había nadie que me dijera que todo estaría bien, nadie que me abrazara, nadie que compartiera la carga de esta nueva realidad. Solo estábamos el buey y yo, dos seres abandonados tratando de sobrevivir en un mundo que parecía no tener espacio para nosotros. Pero cuando salió el sol a la mañana siguiente, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio dramático ni una revelación divina. Fue algo más simple y a la vez más profundo. La decisión de no rendirme. Miré a mi alrededor y vi la miseria en la que estábamos, pero también vi posibilidades. Teníamos 3 hectáreas de tierra que nadie estaba cultivando adecuadamente. Teníamos un buey que, aunque viejo, todavía podía trabajar si lo alimentaba mejor y lo cuidaba con dedicación. Y tenía mis manos, mi juventud, mi capacidad de aprender y algo que mi padre había perdido hace mucho tiempo, la voluntad de luchar. Lo primero que hice fue evaluar nuestra situación con honestidad brutal. No teníamos dinero, no teníamos herramientas más allá de un arado oxidado y algunas palas viejas. No teníamos semillas suficientes para sembrar más de media hectárea, pero teníamos tiempo y teníamos la posibilidad de trabajar cada día hasta que algo cambiara. Comencé por el buey. Lo llamé Fortuna, porque decidí que ese animal iba a ser mi símbolo de buena suerte, sin importar cuán destrozado se viera. Lo saqué al pequeño arroyo que corría cerca de nuestra propiedad y lo bañé con cuidado, quitándole el lodo seco y las garrapatas que lo habían estado torturando. Le hablé mientras lo limpiaba. Le dije que íbamos a salir adelante juntos, que éramos un equipo ahora. Sé que suena tonto hablarle a un animal como si pudiera entenderte, pero en ese momento él era mi única compañía y necesitaba creer que no estaba completamente sola en esta batalla. Luego me dediqué a buscar trabajo en las propiedades vecinas. Caminé kilómetros bajo el sol abrasador, tocando puertas, ofreciendo mis servicios para cualquier tarea que necesitaran. La mayoría me rechazó. Una muchacha de 17 años, sola, sin familia, sin referencias, no inspiraba mucha confianza. Algunos me miraban con lástima, otros con desconfianza, y unos cuantos con intenciones que me obligaban a salir corriendo de sus propiedades. Pero finalmente encontré a don Rodrigo, un anciano que tenía una parcela de hortalizas y necesitaba ayuda para la cosecha. Me ofreció un pago mínimo, pero era algo. Acepté inmediatamente. Trabajé para él desde el amanecer hasta el anochecer durante 2 semanas, cosechando tomates, chiles, calabazas. Mis manos se llenaron de ampollas que se reventaban y luego se convertían en callos. Mi espalda dolía tanto por las noches que apenas podía enderezarme, pero cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado, planificando qué hacer con él. Con mi primer pago compré alimento para Fortuna, no para mí, sino para el buey. La gente me llamó loca cuando me vieron comprando pacas de alfalfa y maíz para un animal en lugar de comida para mí misma. Pero yo tenía un plan. Si Fortuna recuperaba sus fuerzas, podríamos trabajar la tierra juntos. Yo sola no podía arar 3 hectáreas, pero con un buey saludable sí era posible. Y funcionó. Después de 3 semanas de alimentación adecuada y cuidados constantes, Fortuna comenzó a cambiar. Sus costillas ya no se veían tan marcadas. Su pelaje comenzó a brillar. Su mirada ya no era de derrota, sino de algo parecido a la esperanza. Y lo más importante, podía trabajar. Cojeaba menos, tenía más energía, respondía mejor a mis comandos. Conseguí prestadas algunas semillas de frijol y maíz de don Rodrigo, quien se había encariñado conmigo después de ver mi dedicación en su parcela. Me dijo que se las pagara después de mi primera cosecha, que confiaba en mí.
Esa confianza fue como un bálsamo para mi alma herida. Trabajé la tierra como nunca nadie la había trabajado. Fortuna y yo pasábamos días enteros arando, preparando el suelo, plantando cada semilla con la esperanza de que germinara y creciera. Mis manos sangraban al final de cada jornada. Mi cuerpo entero era un mapa de dolor y agotamiento. Pero seguía adelante porque la alternativa era rendirme, y eso simplemente no era una opción. Los primeros brotes verdes que vi asomándose de la tierra me hicieron llorar de alegría. Era la prueba de que el esfuerzo estaba dando resultados, de que la vida podía surgir incluso en medio de la desolación. Me dediqué a cuidar esas plantas como si fueran mis hijos. Las regaba a mano cuando no llovía, cargando cubetas desde el arroyo una y otra vez. Quitaba las malas hierbas con paciencia infinita, protegía los cultivos de los animales salvajes que intentaban comérselos durante la noche, pero la vida no dejaba de ponerme pruebas. Una sequía inesperada amenazó con destruir todo mi trabajo. Vi cómo las plantas comenzaban a marchitarse bajo el sol implacable y sentí que la desesperación regresaba. Pero en lugar de rendirme, busqué soluciones. Cavé canales improvisados desde el arroyo hasta mis campos, trabajando día y noche hasta que mis manos estaban en carne viva. Fortuna me ayudaba a transportar el agua en barriles viejos que encontré abandonados en una propiedad cercana. Salvamos la cosecha, no toda, pero suficiente para tener algo que vender en el mercado. La primera vez que llevé mis productos al pueblo, sentí una mezcla de orgullo y terror. Monté un pequeño puesto con una manta vieja extendida en el suelo y coloqué mis calabazas, mis chiles, mis frijoles. La gente pasaba y me miraba con curiosidad. ¿Quién era esta muchacha vendiendo sus propios cultivos? ¿Dónde estaba su familia? Pero mis productos hablaban por sí mismos. Eran de buena calidad porque los había cuidado con dedicación obsesiva. Poco a poco comencé a vender. No mucho al principio, pero suficiente para comprar más semillas, para pagar lo que le debía a don Rodrigo, para seguir alimentando a Fortuna y a mí misma. Y así comenzó mi ascenso. No fue rápido ni fácil. Fue un proceso de años de trabajo incansable, de aprender de cada error, de reinvertir cada peso que ganaba en mejorar mi producción. Aprendí técnicas de cultivo preguntando a otros agricultores, leyendo libros viejos que encontraba en la pequeña biblioteca del pueblo, experimentando con diferentes métodos, hasta encontrar los que funcionaban mejor en mi tierra. Después del primer año, pude comprar un segundo buey, uno más joven que complementaba perfectamente a Fortuna. Con 2 animales podía trabajar más tierra en menos tiempo. Expandí mis cultivos. Comencé a diversificar, plantando no solo lo básico, sino también algunas hortalizas más especializadas que tenían mejor precio en el mercado. Al tercer año, contraté a mi primer empleado. Era un muchacho del pueblo que estaba en una situación similar a la que yo había estado, sin oportunidades ni esperanza. Le di una oportunidad porque alguien me la había dado a mí. Resultó ser uno de los mejores trabajadores que he tenido jamás, leal y dedicado. Mi reputación comenzó a crecer. La gente hablaba de la muchacha que había sido abandonada con un buey viejo y que ahora tenía una de las parcelas más productivas de la región. Empecé a recibir pedidos de restaurantes y tiendas que querían comprar mis productos directamente. Ya no tenía que ir al mercado a vender, los clientes venían a mí. Pero yo no quería quedarme solo como agricultora. Había aprendido que para crecer realmente necesitaba pensar más allá, necesitaba innovar. Comencé a procesar algunos de mis productos. Hacía salsas caseras con mis chiles y tomates, las embotellaba y las vendía con una etiqueta simple que yo misma diseñaba. Ese valor agregado multiplicaba mis ganancias.
con el tiempo, ahorré lo suficiente para comprar las parcelas vecinas que estaban abandonadas. Mi propiedad creció de 3 hectáreas a 10, luego a 20, luego a 50. Construí invernaderos que me permitían cultivar durante todo el año sin depender tanto del clima. Invertí en sistemas de riego por goteo que hacían más eficiente el uso del agua. Hoy, 15 años después de aquel día en que mi padre me dejó sola con fortuna, soy dueña de una empresa agrícola que emplea a más de 100 personas. Tenemos 200 hectáreas en producción. Nuestros productos se venden en cadenas de supermercados importantes. Tenemos nuestra propia marca de alimentos procesados que está ganando reconocimiento por su calidad y autenticidad. Y Fortuna, ese buey viejo que todos pensaban que moriría en cuestión de semanas, vivió 12 años más después de que mi padre se fue. Murió de viejo, rodeado de cuidados y cariño, en un establo cómodo y limpio. Nunca lo vendí ni lo cambié por un animal más joven. Él fue mi primer socio, mi compañero en los días más oscuros, y le debo parte de mi éxito. Cuando falleció lo enterré bajo el árbol más grande de mi propiedad y puse una placa que dice: Fortuna, quien me enseñó que la lealtad y el trabajo duro son las bases de cualquier imperio. Mi padre nunca volvió. Nunca supe si se enteró de lo que logré, si alguna vez se arrepintió de haberme abandonado. Honestamente, dejé de importarme hace muchos años. Él eligió su camino y yo elegí el mío. Yo elegí luchar, crecer, construir algo de valor. Él eligió huir de sus responsabilidades y perderse en su propia amargura. Pero esta historia no se trata realmente de él. Se trata de mí, de la niña de 17 años que se negó a ser víctima de sus circunstancias. Se trata de entender que no importa qué tan bajo caigas, siempre hay una forma de levantarse si estás dispuesto a trabajar por ello. Se trata de aprender que los recursos materiales son importantes, pero la voluntad, la determinación y la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor son mucho más valiosos. He contratado a decenas de jóvenes que estaban en situaciones similares a la mía. Algunos venían de familias rotas, otros habían sido abandonados, otros simplemente no tenían oportunidades. A todos les doy una oportunidad porque sé lo que significa que alguien confíe en ti cuando nadie más lo hace. Algunos han crecido conmigo y ahora ocupan posiciones de liderazgo en mi empresa. Otros siguieron su propio camino, pero llevan consigo las lecciones que aprendieron trabajando conmigo. También creé un programa de apoyo para mujeres emprendedoras en situaciones vulnerables. Les proporciono microcréditos sin interés, capacitación en agricultura y negocios y un mercado garantizado para sus productos. He visto a docenas de mujeres transformar sus vidas, pasar de la pobreza extrema a la independencia económica. Todo porque alguien creyó en ellas y les dio las herramientas para triunfar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que aquel día que parecía el fin de mi vida fue en realidad el comienzo de algo extraordinario. Si mi padre no me hubiera abandonado, probablemente habría seguido viviendo en la mediocridad, dependiendo de alguien más, sin desarrollar nunca mi verdadero potencial. Su abandono fue el catalizador que necesitaba para descubrir quién era realmente y de qué era capaz. No estoy agradecida por el dolor que me causó. No voy a romantizar el sufrimiento que viví durante esos primeros años. Fueron terribles, desesperantes. Había noches en que quería rendirme. Pero sí reconozco que esa experiencia me forjó, me hizo más fuerte. Me enseñó lecciones que ninguna escuela ni universidad podría haberme enseñado. Aprendí que el éxito no es cuestión de suerte, ni de tener las condiciones perfectas desde el principio. Es cuestión de levantarte cada día, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo parece imposible, y hacer el trabajo que necesita hacerse.
Es cuestión de ser consistente, de no abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, de seguir plantando semillas, incluso cuando no estás seguro de que vayan a germinar. Aprendí que las alianzas son fundamentales. Don Rodrigo fue mi primer aliado, la persona que confió en mí cuando nadie más lo hacía. Sin él, no habría tenido las semillas para empezar. A lo largo de los años, he cultivado relaciones con proveedores, clientes, empleados, y esas relaciones han sido tan importantes como el capital financiero para el crecimiento de mi empresa. Aprendí que la innovación es necesaria para no quedarse estancado. No me conformé con ser solo una agricultora tradicional. Busqué formas de agregar valor a mis productos, de diferenciarme en el mercado, de ofrecer algo único que los clientes no pudieran encontrar en otro lugar. Y aprendí, sobre todo, que el propósito es lo que da sentido al éxito. No construí este imperio solo para hacerme rica. Lo construí para demostrarme a mí misma que podía hacerlo, para honrar la memoria de mi madre que siempre creyó en mí, para crear oportunidades para otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Cada peso que gano tiene significado porque sé de dónde vengo y cuánto costó llegar hasta aquí. Hoy vivo en una casa cómoda, no ostentosa, pero digna. Tengo todo lo que necesito y más, pero nunca olvido mis raíces. Cada mañana, antes de empezar mi día, camino hasta el árbol donde está enterrado Fortuna y le hablo un rato. Le cuento cómo van las cosas. Le agradezco por haber estado conmigo en los momentos más difíciles. Le prometo que nunca voy a olvidar las lecciones que aprendí cuando no teníamos nada más que nosotros dos y la voluntad de sobrevivir. Algunos de mis empleados piensan que estoy un poco loca por hablarle a un buey muerto, pero no me importa. Eso me mantiene conectada con quien era. Me recuerda que el éxito no es una meta final, sino un viaje continuo y que siempre debo mantener la humildad y la gratitud sin importar cuán alto llegue. Esta es mi historia, la historia de una niña abandonada que se convirtió en empresaria, la historia de un buey viejo que resultó ser una fortuna en todos los sentidos. La historia de que nunca es demasiado tarde ni demasiado difícil para cambiar tu destino si estás dispuesto a pagar el precio que ese cambio requiere. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Te identificas con alguna parte de esta historia? ¿Has pasado por momentos en que sentiste que todo estaba perdido, pero encontraste la fuerza para seguir adelante? Cuéntamelo en los comentarios. Recuerda que necesitamos llegar a esos 100 comentarios para seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. Tu participación hace la diferencia. Comparte tu experiencia, tu opinión, tus reflexiones. Y, si quieres, cuéntame de qué rincón del mundo estás viendo este video. Tu comentario importa y quiero leerlo y responderte. Para más historias emocionantes como esta, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.